El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Busquen la luz. Crean en las luciérnagas. En septiembre del 2013 se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps, que al interactuar a los humanos los convierte en criaturas caníbales y que se transmite a través de una simple mordedura en medio de la histeria colectiva. Joel y su hija Sarah y su hermano Tommy abandonan su hogar en los suburbios de Austin, Texas, para evitar la infección, pero en el camino son interceptados por un oficial que asesina a Sarah al creer que está infectada. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Un par de décadas después resulta evidente que la infección ha devastado la mayoría de la humanidad. Los supervivientes habitan en zonas de cuarentena cuestionadas por oficiales en asentamientos independientes, forman parte de grupos ambulantes. Joel vive en la zona del norte de Boston, Massachusetts, donde se dedica al contrabando junto con Tess. En una ocasión, mientras buscan un cargamento de armas robado por un traficante llamado Robert, se enteran que estas armas fueron vendidas a las Luciérnagas, un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena. La líder les ofrece un cargamento a cambio de que escolten a una adolescente llamada Ellie hasta la casa del estado de Massachusetts, a las afueras de la zona de cuarentena, en donde se habrían de encontrar con otros luciérnagas para llevarse consigo a la joven. Tess y Joel aceptan la propuesta, y mientras se escabullen de la zona descubren que Ellie fue mordida. Normalmente los afectados de la infección se manifiestan en los primeros 2 días del contagio. Sin embargo, su caso es diferente, pese que su encuentro con un infectado ocurrió tras semanas atrás. No muestra indicios de infección. De esta forma, entienden que su humanidad representa para las luciérnagas una esperanza en la búsqueda de una cura, la cual justifica la necesidad de protegerla. Joel, Tess y Ellie se enfrentan a varios infectados en su camino hacia la ubicación señalada, pero su esfuerzo resulta en vano cuando descubren los cadáveres de los luciérnagas. Además, se revela que los infectados mordieron a Tess durante la huida de manera simultánea a la llegada de unos oficiales que buscan deshacerse de ellos, al confundirlos con unos infectados para crear una distracción que les permitirá huir a Joel y a Ellie. Tess decide sacrificarse y enfrentarse a los oficiales por sí sola. Finalmente, Joel llega a la conclusión de que requiere la ayuda de su hermano Tommy, un ex integrante de las luciérnagas, para localizar al resto de las luciérnagas. Con la ayuda de un automóvil que consigue reparar, junto con el contrabandista Billy, Joel y Ellie llegan a Pittsburgh, Pensilvania, donde son emboscados por unos bandidos que destruyen su vehículo con la intención de asesinarlos. Gracias a los hermanos Henry y Sam, el dúo se pone una vez más a salvo, pero Sam es mordido por una de las criaturas. En vez de informarle a los demás sobre este suceso, el joven oculta su herida hasta que la infección lo convierte en un infectado, y poco a poco después se abalanza sobre él y con la infección de morderla. Henry lo mata de un tiro antes de que hiera a la joven, pero el duelo por la pérdida de su hermano lo lleva a suicidarse enfrente de ella y de Joel. La trama continúa en el periodo otoñal, después de que Joel y Ellie logran encontrar a Tommy en Jackson, Wyoming, donde vive en un asentamiento fortificado cerca de una central hidroeléctrica con su esposa María. Por un instante, Joel sospecha la opción de dejar a Ellie con Tommy para que éste lo lleve con las luciérnagas mientras él regresa a su casa.
Sin embargo, cambia de parecer y decide continuar su camino con ella hacia la University of Eastern Colorado, una de las bases de las luciérnagas, de acuerdo con la información proporcionada por Tommy. Cuando llegan al lugar indicado, descubren que está abandonado, ya que los luciérnagas se trasladaron a un hospital en Salt Lake City, Utah, y en cambio son avistados y atacados por un grupo ambulante de bandidos, de los cuales se deshacen no sin antes de herir de gravedad a Joel. Él y Joel son vistos luego habitando un refugio en una región montañosa durante la etapa invernal. Este último todavía se encuentra recuperándose de sus heridas y depende de la joven para sobrevivir. Un día, mientras esta está de casa, Ellie se encuentra con David y James, otros supervivientes, que le ofrecen intercambiar sus medicamentos a cambio de alimento. Poco después revela que pertenecen al grupo ambulante de bandidos de los que se enfrentaron en la Universidad of Eastern Colorado. Tras ser brevemente capturados por David, la joven huye hasta un restaurante abandonado y poco antes de que el bandido la asesine, ella logra salvar matando violentamente a David y dejándolo en estado de shock. Joel la consuela después de esto y así se afianza su relación. Finalmente, en la temporada primaveral, Joel y Ellie llegan a Salt Lake City y se reúnen con una patrulla de luciérnagas que los escoltan hasta el interior del hospital, donde, según la información proporcionada por Marlene, Ellie habrá de ser intervenida quirúrgicamente con tal de obtener una vacuna para prevenir la infección. Sin embargo, esta aparición sin duda matará a la joven y Joel no va a dejar que muera su compañera de travesía, a quien ha llegado a querer como una hija. Entra al hospital y se enfrenta contra los luciérnagas que custodian la sala de emergencia hasta llegar a Ellie, a quien carga en sus brazos al estar indocente por la anestesia. Joel se encuentra con Marlene en el aparcamiento del hospital y tras una breve conversación en la que ésta intenta convencerlo de permitir la cirugía, le dispara y huye junto con la joven a bordo de un automóvil. En las últimas escenas se aprecia cuando Ellie se despierta y le pregunta sobre lo sucedido a Joel, que le miente asegurándole que los luciérnagas desistieron en su búsqueda de una cura a sus fallidos experimentos con otras personas inmunes a la infección a las afueras del asentamiento donde vive Tommy. Ellie le confiesa a Joel que había otros supervivientes más junto con ella, lo cual explora en Leopard Vine, razón por la cual siente culpabilidad, síndrome del superviviente, con afán de tranquilizarla, y ante la insistencia de Ellie, le jura que todo lo que dijo sobre las luciérnagas abandonando la búsqueda de una vacuna es cierto.